Decimos que me llevé mi libro. Sí, claro que sí. Tania, ¿cómo estás, Tania? ¿Cómo estás, Tania? Hola, bien, gracias, En Rodrigo. esta tarde tan bonita. Lluviosa. ¿Qué te pareció tu cafecito? Delicioso. ¿De qué fue? Un café de olla. ¿De olla? Me comí un sándwich muy rico. Muy rico, bueno, muy bueno todo por aquí. Muy bien, pues estamos con Tania Monroy en este lugar que es Casa Bestia, donde sentimos ligas revueltas. Y vamos a platicar hoy con Tania sobre un tema pues, que ella va a presentar la próxima semana, nos va a decir ahorita la fecha, porque Tania es archivónoma, es una archivónoma oaxaqueña. Y usted dirá, ¿qué es eso de archivónomo? ¿No? Es como un superpoder, algo. No, Tania, ¿qué es un archivónomo? Bueno, somos profesionales que se encargan de la administración de archivos y cuando decimos archivos son públicos, privados, en mi caso un archivo público, el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, y nos encargamos de procesos como la clasificación, la ordenación, la descripción y finalmente la disposición al público para que los consulten. Tú estudias antropología, ¿no? Sí, mi primera carrera fue antropología, tuve una especialidad en lingüística y hace 3 años empecé a estudiar la licenciatura en archivonomía en línea. La imparte la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía en la Ciudad de México. ¿De dónde surge tu interés por los archivos? Fue azaroso porque yo en realidad entré a trabajar a archivos pues porque un amigo me invitó, una amiga, ¿no? Había un proyecto de rescate del archivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, pues yo necesitaba trabajo y entré, me aceptaron, me gustó mucho desde el primer día todo lo que se hacía y a partir de ahí empezó mi camino hasta el día de hoy. ¿Te gusta el pasado, digamos, te gusta saber del pasado remoto? Bueno, sí, tan remoto, ¿no? Porque digamos, hablando de archivos. Sí, me gusta las evidencias históricas, me gusta ver cómo un documento te habla del pasado y cuando te habla del pasado te habla de gente, de lugares, de, por ejemplo, la ciudad no es la misma la que vemos ahora, la que era hace 50, 100, 200, 300 años y eso lo puedes ver muchas veces en un documento. ¿En qué sentido? ¿Qué ejemplo nos darías? Por ejemplo, el que más tengo presente, porque lo contacto a diario, son escrituras de venta de propiedades en el centro de Oaxaca. Entonces ahí te describen muchas veces dónde estaban ubicadas las propiedades que compran particulares, y generalmente las compran a órdenes religiosas. Y aunque no tienen los nombres de las calles actuales, tienen las referencias de las iglesias. Entonces yo me imagino, ¿no? La casa que compró fulanita, que le costó tanto dinero, probablemente es actualmente, no sé, pues una propiedad privada, ¿no? Aquí en Independencia, en JP García, y pues antes eran casas de particulares. En ese sentido, ¿sobre qué va tu ponencia? ¿Y qué día vas a presentarla? Pues los invito a todos y muchas gracias, Rodrigo, todes, discúlpeme. Es el próximo 19 de octubre, es miércoles, va a ser a las 5 de la tarde, pueden verlo en internet, en YouTube, en el canal del Centro INA Yucatán. Ahí se transmite un seminario sobre reformas borbónicas y yo voy a presentar el tema de prohibición de repartimientos en la Intendencia de Oaxaca. Es un tema que yo pretendo explicar de manera muy breve, no es para un público especializado, es en realidad para todo público y por eso es abierto y los que quieran estar a las 5 el próximo miércoles, los espero. Porque además, pues de ahorita que más o menos platicamos el tema, de lo que vas a hablar, pues es algo que realmente se sigue haciendo, ¿no? Y que es básicamente la tranza, la usura, bueno, que no se diga ahorita lo que está pasando, todos lo sabemos, ¿no? El cartel del despojo y todo eso, pero ¿cómo era en ese tiempo y de qué tiempos estamos hablando y en qué consiste este asunto de la prohibición de repartimientos? Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque es un tema un poquito amplio, pero hablo de repartimiento. Si ves como que el celular se va para acá. Es que ya se cansó. Es que ya se durmió, pero si nomás eso, no. Quédate ahí ya. Está bien. Bueno, de lo que quiero hablar es sobre un proceso administrativo que fue prohibir algo que se llamaba repartimiento de mercancías y esto era una práctica que realizaban funcionarios españoles de la corona desde el siglo XVI, mediados de 1500 más o menos, hasta 1786 cuando se prohíbe esta práctica y la práctica era pues una forma de enriquecimiento para estos funcionarios públicos, para estos servidores eran públicos. Españoles. Eran españoles, ¿Pero eran españoles nacidos en España o eran como criollos? Así como que
Bueno, no estoy muy segura, por lo general eran españoles nacidos en España, pero como ya estamos hablando de 1700, lo más probable es que también muchos ya hayan nacido en Oaxaca, ¿no? Pero ciertamente había una fuerte carga de antecedentes europeos, ¿no? Sus papás, sus abuelos, en fin. Entonces estos funcionarios lo que hacían era repartir mercancías, bienes para producir otros bienes entre población indígena y después cobraban en especie el producto de lo que supuestamente estos indígenas podían hacer con estas mercancías que les repartían, que como te comentaba hace rato podían ser herramientas de trabajo, animales, mulas, podían ser instrumentos que les permitieran, por ejemplo, elaborar mantas de seda, dependiendo de la región de Oaxaca donde estuviera la autoridad, dependiendo de los bienes que hubiera ahí, pues era lo que les repartían, era un repartimiento obligatorio, tú tenías que aceptarlo como indígena y después de cierto plazo retribuirle a la autoridad pues con lo que él te quería cobrar, ¿no? Ahí estaba el truco, ellos ponían el precio de lo que repartían y de lo que iban a cobrar, entonces las ganancias o sea, que era como de una especie de beca que le daban a la gente. No era una beca, ¿no? ¿Qué era repartimiento? En ningún sentido era una forma de explotación. Se le llama que era una forma de circulación de mercancía. Es decir, estas autoridades se justificaban diciendo, yo estoy promoviendo la industria, yo estoy promoviendo que esta gente bajo mi cargo haga una actividad productiva y lo estoy haciendo por medio de darles herramientas para trabajar. Esa era su justificación, pero pues en realidad era una forma de abuso porque la población que recibía estos bienes para trabajar tardaban muchos para años. hacer el campo, cosas así. El campo, te digo, aquí en Oaxaca se daba mucho, por ejemplo, la producción de grana, la producción de seda, algunos frutos y la producción ganadera también fue importante, entonces ellos pues prácticamente ponían a trabajar a la gente, le daban cosas para trabajar, pero se quedaban con todas las ganancias y aparte con un extra, ¿no? O sea, porque esas ganancias eran realmente fuera de un precio establecido, justo, entonces estas poblaciones quedaban empobrecidas y estas autoridades pues tenían unas ganancias enormes. Entonces era una concentración de capital muy fuerte y cuando se prohíben los repartimientos pues viene la bronca. Que esto fue, si estamos hablando de 1530, 50 hasta 1786, pues son 200 años de una práctica de abuso. Entonces, nosotros no tenemos, o como archivo público, no hay evidencia de esta práctica en 1500, 1600, 1700. Las evidencias documentales están a partir de 1788, cuando ya se hace la prohibición, y entonces comienzan los trámites a partir de esta prohibición, la gente se empieza a quejar de que su alcalde le está cobrando su repartimiento, algunas autoridades se quejan de otras autoridades porque están haciendo repartimientos y ya está prohibido, entonces empieza una serie de trámites ante las autoridades locales que quedan plasmadas en los documentos y es de eso de lo que vamos a hablar, qué quedó en el archivo a raíz de esta prohibición. Digamos que era una forma de esclavitud entonces. Podríamos llamarla, sí. No era una esclavitud a manera de trabajo, pero sí podríamos hablar de una esclavitud. Bueno, sí era un trabajo, pero también ellos tenían que retribuir con bienes en especie, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en esclavitud, que bueno, yo tengo que trabajar para esta persona, pero ellos trabajaban para ellos y aparte les daban el producto de su trabajo, ¿no? Entonces pues está más cañón, ¿no? Está más cañón. Pero bueno, ahorita platicábamos de que incluso estas personas que estaban en estos puestos, ¿cómo se les llamaba? ¿Presidentes o cómo se les llamaba a estas personas? Eran alcaldes mayores y corregidores, pero principalmente alcaldes mayores. Corregidores de las ciudades y alcaldes también de las ciudades. Eran alcaldes mayores que tenían una jurisdicción que corresponde a lo que es más o menos actualmente un estado, una entidad federativa, más o menos. Entonces, digamos, decías que estos cargos se vendían, que los compraban. Sí. ¿A quién se los compraban? ¿A quién? A la corona española. A la corona española. Sí. ¿Cómo lo hacían o qué? O sea, decían, no, a ver, la corona española, yo quiero ser presidente o alcalde de mi pueblo. Mayor. Alcalde de mayor y se los compro acá. ¿Cuánto cuesta? ¿Y sopas? Sí, no tengo así una evidencia que te pudiera decir exactamente así es, pero para ciertos cargos públicos hacían pregones, es decir, si quedaba vacante un cargo de alguien que ya lo hubiera comprado antes,
se pregonaba, se subastaba casi al mejor postor, y el que diera la mejor oferta por el cargo se quedaba con el cargo. Puede ser un alcalde mayor, podía ser un administrador de alcabalas, administrador de pulque, bueno, que se llamaban asentistas en ese tiempo. Entonces era algo muy común, eran oficios vendibles, se le llaman. Comprabas tu oficio, podías comprarlo a perpetuidad, podías comprarlo por periodos, dependía, ¿no? Pero te quedabas con el cargo y encima te quedabas con el dinero que te producía el cargo, con los negocios que haces con el cargo, para eso comprabas el cargo, ¿no? Sí, de hecho, por eso se enriquecían tanto. Digo, ellos tenían un sueldo, los alcaldes mayores tenían un sueldo, cobraban cuando eran autoridades judiciales, porque ellos tenían esa facultad, entonces cobraban, por ejemplo, en los expedientes que ellos tenían que participar como jueces, pues se llevaban una mochada, y de los repartimientos ni se diga, era su entrada principal de recurso. Por eso cuando los prohíben hay tanta inconformidad, ¿no? Porque los prohíben en 1786 mismo, efectivamente, ¿no? Esto es a raíz de una política que se llamó reformas borbónicas, o se le llama desde el punto de vista historiográfico reformas borbónicas, porque las promueven los Borbones. Cuando cambia el mando en España, sale la corona de los Habsburgo, entran los Borbones, y una de sus primeros cambios respecto a España y sus colonias es promover estas llamadas reformas borbónicas, ¿no? Que entre otras cosas tienen como producto algo que se llama Real Ordenanza de Intendentes, es decir, un reglamento de qué es lo que iban a hacer las nuevas autoridades, que iban a ser intendentes y subdelegados en vez de alcaldes mayores y corregidores. Entonces, sí es muy importante lo que pasó. Y bueno, esto de los repartimientos, como te digo, pues fue especialmente molesto, ¿no? Fue algo que, aunque uno podría pensar ahorita, no, pues qué bueno que ya lo prohibieron, que estaba pasado de lanza, pues en ese tiempo causó mucha molestia, ¿no? En estas autoridades. Tú, bueno, además de este tema que vas a tratar, has encontrado otros, ¿no? Otros temas también en tu labor, pues, de ordenar esos archivos históricos de la ciudad, ¿no? ¿De la ciudad y del estado? Sí, son del estado. Tenemos diferentes jurisdicciones, tanto a nivel estatal, a nivel municipio, y hay de otros municipios. Pues, sí, principalmente de aquí de la ciudad, pues sí hay de todo. ¿Qué otros temas has encontrado? Por ejemplo, platicamos hace tiempo de este señor, ¿cómo se llamaba el que le cortaron la mochila en la cabeza? Francisco Antonio Villarrosa. ¿Villarrosa? Villarraza. ¿Cuál es la historia de Villarraza? ¿Que te viniste a enterar de ella? ¿Cuánto? ¿400 años después? Más o menos. Bueno, vamos a retomar una plática que tuve con Rodrigo hace mucho tiempo, y efectivamente Francisco Antonio Villarrosa fue un ministro de Hacienda, tuvo a su cargo los recursos públicos en el siglo XIX, principalmente a principios, finales 1790, 1800, 1810. Antes de la independencia, ¿no? Bueno, antes de que surja la independencia, ¿no? Pues en esos años, ahí es donde el pobre va a perder la cabeza, literalmente, porque lo que le platicaba a Rodrigo y les platico ahora a todos ustedes es que, fue un funcionario muy importante, aparece muchas veces en los documentos en el archivo, pero cuando llegan los insurgentes, es decir, Morelos y todos los americanos a la ciudad de Oaxaca, como parte del movimiento independentista, pues una de las primeras cosas que hacen es obviamente tomar el Palacio Municipal, ocupar los cargos, pero pues por lo visto también mataron a algunas personas. Y alguna de esas personas fue este ministro de Hacienda, Francisco Antonio Villarrosa, pero Villarraza. Pero eso lo sabemos, que lo decapitaron porque años después su hija presenta un escrito, inicia un trámite para obtener una pensión, y entonces ella tiene que explicar por qué tiene derecho a la pensión. ¿Una pensión al gobierno mexicano ya constituido como gobierno? Efectivamente. O sea, como ya todo país, o a la Nueva España. Bueno, se puede decir que fue un proceso tardado, son los primeros años de México independiente, ¿no? Podemos decir. Pero ella entonces pide su pensión, y pues menciona que a su papá pues le cortaron la cabeza a los insurgentes cuando entraron a la ciudad, ¿no? Entonces son cosas que quizás no espera uno encontrar, o no son tan fáciles de encontrar, pero pues imagínense, esta información es parte de un proceso para una pensión, ¿no? No está en un expediente de justicia, está en un expediente para una pensión por un cargo público, ¿no? ¿Y el señor Villarraza entonces se lo merecía, no se lo merecía? No lo sé. No lo sabes. No lo sé. ¿Qué es lo que de repente el pasado puede, así que los archivos, los documentos pueden decirnos del presente? O sea, ¿cómo lo podemos? O sea, la gente que lo vaya a visitar el archivo,
¿Qué se puede llevar de este pasado? O sea, que pueda como rescatar en su presente, ¿me explico? Ahora está muy difícil eso. Bueno, quizás depende de qué estén buscando, ¿no? Porque depende qué quieras saber, puede que encuentres, puede que no encuentres, puede que encuentres algo muy diferente a lo que tú esperabas. Entonces, creo que el archivo tiene muchas oportunidades para quien quiera acercarse. Podemos encontrar tanto aspectos, por ejemplo, de esta vida privada de Villarraza en un expediente de un trámite X. ¿Pero qué vida privada? O sea, ¿con quién se casó y todo eso? Podríamos encontrar, no necesariamente, es cosa de buscar un poquito, pero sí, vaya. Yo ahorita lo que he trabajado, pues que son documentos coloniales, encontramos procesos, por ejemplo, para no repartir como tal, pero para otorgar títulos de tierra, que por ejemplo ese es un tema que está muy presente en el Estado, imagínense, desde siempre, o sea, ese tipo de conflictos por la propiedad de la tierra está desde la época colonial. Encontramos, por ejemplo, pasajes de la independencia. Hay algunos muy interesantes sobre pueblos que quieren cambiar su lugar de residencia, que una compañera ahorita está trabajando eso. ¿Cómo pueblos? ¿Se los quieren mudar a otros lugares? Hay un pueblo, no me quiero meter mucho en eso, pero próximamente lo podrán ver en el canal de la Geo, en sus redes sociales, espero. Encontramos un documento de un municipio que está por Cimatlán, que hacen un escrito para mover su pueblo del lugar. Ellos dicen que están en las faldas de un cerro, pero cuando llueve y tiembla empiezan a caer piedras. Entonces ellos piden permiso para moverse del lugar. Y entonces lo que encontró mi compañera es que al parecer ese municipio, ese pueblo, sí se cambió de lugar porque la gente de ahí dice que hay un pueblo viejo. Entonces uno se imagina, esto es de 1700, imagínense, en 1700 mudarse de pueblo, ¿no? Y aparte tener que pedir permiso para eso, ¿no? Entonces, sí, ahorita no me vienen a la mente todo lo que hemos visto, pero de verdad que hay información de muchos ámbitos de la vida pública y privada de Oaxaca. Y los mexicanos o las oaxaqueños de esos años que son o sea, los años que cubre el archivo. Ajá. De 1700, ¿de cuándo? Desde 1574 a 1950 hay en el archivo histórico. ¿Cómo se expresaba la gente en 1554? Bueno, lo has leído, no has estado como, no sé, como una especie como de traductor de Google de 1554. No. ¿O sí lo has entendido a la primera? Yo soy la traductora. ¿Tú eres la traductora? Sí. ¿Buscas las palabras? No, pero cuando yo hago la descripción de un expediente, tengo que presentar una versión muy breve, resumida, precisa de lo que tiene el expediente. Entonces, tengo que, por así decirlo, condensar a veces un expediente de 300 hojas en un párrafo de 10 líneas, probablemente. Entonces, bueno, ahí a la que le toca la chamba de resumir información o de presentarla para el público, para un usuario, pues es a mí. ¿Y cómo resumir esta información? O sea, creo que tengo como la impresión, porque bueno, no he leído, pero sí he leído después de internet o algo así, gente que escribió cartas en 1500 y tantos o 1600, y pues que sí se expresaban acá muy, muy diferente, ¿no? Era como no sé, como ver una obra de Juan Tenorio. Bueno, pero sí, o sea, sí hay como una dificultad o es lo mismo. El español es casi el mismo, las reglas ortográficas cambian porque no había reglas ortográficas. Entonces el uso de letras B, X, J es no existía. Dependía del escribano, de la persona. No existe así como un reglamento. No había un reglamento, no, la Real Academia es muy reciente. ¿Y cuándo empezó esa represión hacia el lenguaje? Creo que en el siglo XIX. ¿El siglo XIX? Creo, la verdad no estoy precisa, pero la Real Academia creo que es del XIX o del XVIII. O sea, ella tiene unos siglos también, pero no tenía tanta fuerza como ahora, ¿no? Como entidad normadora del lenguaje. Entonces, digamos que la gente que nació, creció, vivió, murió en los años 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, que ya entro yo, también. Pues no sé, sufrían lo mismo, les preocupaba lo mismo, protestaban por lo mismo, también sufrían de amor, no sufrían de amor, o sea, de lo que tú visto en todos estos documentos,
¿O qué opinión podrías dar sobre esto? Bueno, hablando de sufrir de amor, claro que hay expedientes. Hay expedientes sobre... Supongamos que un hombre o una mujer se quieren casar y el papá de él o de ella, por lo general, no acepta el matrimonio. Bueno, tú puedes ir con un juez y decir, oiga, yo me quiero casar con fulanita de tal y el papá no me deja. Y empieza un juicio o empieza un proceso ante el juez para ver, oye, tú, ¿por qué no quieres que se casen? Sí, pues, ¿a poco se puede hacer eso? Hay expedientes, sí. Y muchas veces... O sea, ¿podías demandar a tu suegro que no quería ser tu suegro por no querer ser tu suegro? Sí. Había de las dos partes. Ajá. Tú como pretendiente te podías quejar de que los papás no querían de la otra parte, y también los papás se presentan muchas veces a decir, yo no quiero que mi hija fulanita se case con fulanito de tal porque es un pobre determinada, sí, en pocas palabras, no es de la calidad, no trabaja, no hace nada, trabajando, sí, o sea, no, obviamente los viejos argumentos, claro, los de siempre. Entonces también hay expedientes sobre eso, por supuesto. Órale, y entonces pero ¿cómo ahí sí había una autoridad que resolvía? Porque pues ahorita pues sí, con la autoridad la que resuelve algo pues está cañón, ¿no? Sí, era una autoridad civil, un juez civil el que determinaba en esos casos, ¿no? ¿Qué va a proceder? ¿Y si era expedita la resolución, la justicia? Bueno, depende del tipo de juicio. En el caso de estos que les comento sí eran más o menos rápidos. Pero juicios largos, por ejemplo, una testamentaria de alguien con mucho dinero, se puede llevar 20, 30 años. ¿También se podía llevar 20, 30 años en 1700, en 1800? Sí, por supuesto. Ahí el problema es pagar ese juicio, porque te cobraban por la firma del escribano, por cada auto, por cada escrito, entonces, sí. ¿Has leído archivos de la Santa Inquisición en Oaxaca? ¿Existió? No, para nada, no, eso no existió. ¿No existió en Oaxaca? No, para nada. ¿Cómo de que no? Yo he leído novelas. Por eso es una novela. No es cierto. Pues la entidad encargada aquí era el juzgado de indios. Ajá. De hecho, en Nueva España, en México, sí está la presencia de la Inquisición, pero no es tanto, porque la Inquisición se centraba más en la población europea. Entonces, pues en México en los primeros años había muy pocos europeos, ¿verdad? La mayoría eran población indígena. O sea, ¿los indígenas, la Inquisición no los tocaba? No los tocaba, pero sí los regulaba el juzgado de indios, el juzgado eclesiástico para indios, que lo que hacían era, por ejemplo, resolver asuntos de idolatría, principalmente. Pero la Inquisición, justamente como eran nuevos cristianos, los indios, como que había cierta consideración, ¿no? Es decir, no podemos juzgar a un nuevo cristiano como a un español que lleva... Claro, ¿no? O sea, no puedo medirlo con la misma vara. Por eso es que no hay tanta injerencia de la Santa Inquisición aquí en Oaxaca. De hecho, no, aquí en el archivo no hay. No hay. No han encontrado nada de que quemaron a fulanito. No, sí hay. Sultanito les dieron sus trancazos. No, había consideraciones, ¿no? Como te digo, no era como en España. Pues, pero no había así como reglas, digamos, pues sí, de tortura, de que torturan a tal o cual, o que dijeran, no, ese cuate es chamán. No, sí, claro, eso sí existe, y lo van a encontrar también en el archivo histórico del Poder Judicial, que es otro archivo que de momento está en resguardo en el archivo histórico, pero pues eran procesos que se llevaban por la justicia civil, como asuntos criminales, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿podrían estar basados en supercherías las acusaciones? No, o sea, probablemente. De que era bruja, o de que había hecho mal de ojo a su vecino. Hay de esos expedientes, en el archivo hay pocos, en el histórico, pero sí hay. Aquí la pregunta es como ahorita, ¿no? ¿Habrá dicho la verdad el testigo o no la habrá dicho? O sea, esa es una constante en ese tiempo y ahora. No podemos confiar a veces en las declaraciones de los testigos en un juicio. Pero bueno, digamos ahorita pues ya estaría más cabrón que alguien llevara a juicio a una persona por claro, ¿no? Por esa causa ya no se trata, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente. Pero bueno, digamos pues que esto de ver el pasado, de escudriñar el pasado, te puede llevar un poco a entender el presente, a entender las costumbres del presente, a entender, digamos, los prejuicios del presente, las cerrazones del presente, ¿o tú cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, hay muchas cosas que eran practicadas en ese tiempo y al día de hoy también, o quizás se manifiestan de diferentes formas, pero al final de cuentas el comportamiento o aquello que probablemente le da motivo a la actuación de la gente, creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea,
Es la naturaleza humana manifestada de diferentes formas, en diferentes contextos, pero ahí la encuentras, ahí está. O sea, la gente sigue siendo igual de culera que antes, o igual de buena onda, o igual de todo lo demás. Pues hay de todo. Están la gente mala onda, está la gente más chida, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Siempre. No, muy bien, está muy bien. Entonces, bueno, tienes esta onda de reformas borbónicas, prohibición de reponencia, prohibición de repartimiento, reformas borbónicas. Es digamos, ¿ya has hecho otras ponencias o es la primera? He tenido otras, hice una sobre minería. Hace unos 3 años, antes de pandemia, hubo una exposición sobre algunos documentos de la independencia que hay ahí en el archivo. Y he tenido algunos artículos, varios de mis compañeros, de hecho, ahí en el archivo histórico redactamos artículos cada cierto tiempo sobre el trabajo que hacemos, sobre los documentos con los que trabajamos, y estos artículos se publican en la página del AGEO, del Archivo General del Estado de Oaxaca. Ahí he publicado alrededor de 3-4 artículos. ¿Sobre qué han ido? ¿Esto de minería sobre qué va? Bueno, lo de minerías fue sobre cómo comienza la producción minera bien regulada en el Estado, que es también a raíz de las reformas borbónicas en 1788 más o menos, cómo esto le da impulso a la minería en el Estado. Y pues lo curioso es que las zonas que se explotaban en ese tiempo son también las zonas que actualmente en algunas están en conflicto con empresas mineras internacionales. O sea, conflictos desde hace 300 años. Pues en ese tiempo no había conflicto, no había problema, pero ahora sí. Lo curioso es que son los mismos lugares, ¿no? Las mismas zonas. ¿Qué otro artículo? Tengo un artículo sobre Chuxnaván, que es un municipio de la zona Mije. Encontré algunos documentos que nos hablan sobre el origen de este pueblo, porque si uno busca en internet o en otras fuentes, hay muy poco sobre Chuxnaván, y yo encontré en el archivo pues un número importante de documentos que nos hablan desde 1600 de la existencia. ¿Todavía existe el pueblo? Todavía existe. Chuxnaván. ¿Y qué tiene de alguna cosa peculiar sobre el pueblo? Bueno, a mí me llamó la atención porque hace mucho tiempo trabajé en esa zona y tenía yo un alumno de este lugar. Y yo nunca había oído de Chuxnaván hasta que trabajé ahí y di clases, y mi alumno me dijo, no, pues yo soy de Chuxnaván, queda aquí a 3 horas, y dije, ay, mira qué cosa. Y cuando años después veo en el archivo un documento muy antiguo que dice el trapiche de Susnován, que lo escribían diferente, dije, esto es Chuxnaván, es el pueblo de mi alumno, ¿no? ¿Qué hace aquí? Pues me llamó la atención y empecé a buscar qué más había, y por eso fue, en realidad no fue por otra cosa. Me acordé mucho de mi experiencia como docente y de mi alumno. ¿Qué otra? Bueno, escribí uno sobre Manuel Fiallo. Fiallo. ¿Quién ubican es Manuel Fiallo? la calle de Manuel Fiallo. Histórica. Fue un comerciante de origen portugués que hizo mucho dinero en Oaxaca, o no sé si ya lo trajo de antes, pero creo que aquí hizo su fortuna, y financió muchos edificios, por ejemplo el convento de San Agustín. Lo financió él, el Carmen Alto también, él ayudó a financiarlo, en fin, hizo muchas obras, y me pareció interesante encontrarlo vivo, como alguien que se presentó ante diferentes entidades para hacer escritos o trámites, ¿no? Estamos hablando también de 1600. Entonces también hice un artículo sobre documentos donde participa él o donde está él, Manuel Fiallo. ¿Y cuál es el otro? Creo que ahorita bueno, tengo otros también sobre independencia, sobre las juntas cívicas. Bueno, de momento son los que recuerdo, pero si quieren leer uno, mi favorito es el de Chuxnaván. Búsquenlo ahí. ¿Lo pueden buscar en el sitio? En la página del Archivo General del Estado de Oaxaca, no en Facebook, sino en la página oficial. Ahí hay un apartado con todos los artículos de todos mis compañeros. Pueden leerlos de los demás, por supuesto. Los invito a hacerlo también, son muy interesantes. De repente como que, digamos, tal vez los archivos son conocimiento, son conocimiento, ¿no? Conocimiento del futuro, de todo, del pasado, perdón, tal vez del futuro. También del futuro. Es una cosa futurista. Sí. Pero bueno, me acuerdo, te voy a decir eso porque me acuerdo, creo que habíamos platicado una escena de una película, bueno, no es una película, es una novela que, bueno, yo vi la película, no leí la novela, que es La máquina del tiempo, ¿no? Ah, claro. Y al final el protagonista es un señor que viaja en el tiempo, del siglo XIX al XX o algo así, ¿no? En la guerra, entre guerras, y al final pues llega al siglo 3000 o algo así, ¿no? Bueno, al año 3000, y
pues llega a una biblioteca donde bueno, este mundo del futuro está habitado por pura gente como rubia, así como bonita, y que son todos muy agradables, pero entra a la biblioteca del lugar y son libros vacíos, o sea, no hay nada, pues, ¿no? No hay nada. No hay información de nada, todo, ¿no? Entonces le dicen, no, ya, las nuevas generaciones, no sé qué. Y entonces lo que voy es que de repente parece como que pues con todo esto de las nuevas tecnologías, incluso del internet, de redes sociales, de repente el conocimiento, no sé si se niega, pero como que se vuelve más complicado o más difuso, ¿no? Y como que hay un buen conocimiento y un mal conocimiento, o sea, hay como ya un conocimiento correcto, políticamente correcto, hay un conocimiento que así no fue, aunque sí haya sido, no pudo haber sido, porque decir que así fue, no está bien ahorita, ¿no? ¿Tú cómo ves estos asegúnes ya de la historia? Y cómo esto, bueno, tú como alguien que se dedica a leer la historia y a saber sobre la historia y a identificar la historia, ¿tú cómo ves el solo concepto de la historia para el futuro? Bueno, la historia podríamos decir que es información, y yo quería entrar más bien dentro de así todo lo que comentaste. Más que la historia, me gustaría hablar de la información, ¿no? Porque como dices, en esta escena en la que esta persona llega a la biblioteca y no hay nada en los libros, es paradójico porque actualmente parece que entre más avanzamos hay más información, hay más datos, ¿no? Uno encuentra cada vez más cosas en internet, generalmente en internet, ¿no? La producción de información es enorme, y como dices, si hay mucha información en redes, cada vez como vemos más gente también se produce más, pero lo irónico es que parece que cada vez sabemos menos, ¿no? O sea, alguien comentaba, no recuerdo, no sé si era un chiste o si era verdad, que alguna chica, una youtuber o algo, dijo que había descubierto a una cantante increíble y que no sabía por qué no era famosa, y resulta que era Annie Lennox, ¿no? Y decide, ¿estás descubriendo a Annie Lennox apenas? ¿Qué pasó, no? Entonces, los archivos pues son fuente de información sobre el pasado en este caso, que es un archivo histórico, pero piénsenlo, el archivo está ahí, el acceso está abierto, todos podemos ir, y sin embargo hay muy poca gente que va. Bueno, no diría que muy poca gente, pero hay poca gente, ¿no? Entonces creo que podría pasar algo parecido en internet, en línea. Tenemos un mundo de información, pero sabemos de todo, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué consumimos? ¿Qué nos interesa? Y también cómo discriminamos la información, ¿no? ¿Cómo sabemos que algo es verdadero, algo no? Y en ese sentido podríamos decir que por lo menos lo que hay en un archivo tiene cierta fiabilidad, tampoco hay que confiar completamente, ¿no? Porque pues son producto de la administración pública, pero pues también es una fuente de información, ¿no? También tenemos acceso a elementos del pasado a partir del archivo. Entonces, para mí, si hablo de historia, pienso mucho en información, pienso en que a veces pensamos que las cosas cambian muy rápido, pero no. Yo que he visto de la colonia para acá, lo que he visto es que hay cosas que sí cambian, pero hay muchas cosas que se mantienen, ¿no? Hablemos de la iglesia, ¿no? Estaba desde entonces, sigue ahora, y las prácticas son muy parecidas. Entonces, o lo de los repartimientos, como me decías, pues sí es una forma de explotación, y actualmente también hay formas de explotación a las comunidades indígenas y a otros sectores de la población. Entonces, eso no cambia. También como dicen, ¿no? Se supone que aprendemos de la historia, pero creo que hubo algún autor que en algún momento dijo, lo que la historia nos muestra es que no aprendemos de la historia. Entonces, bueno, los invito a que vean un poco para que quizás tengamos la oportunidad nosotros de sí aprender de la historia, ¿no? Y no repetir los errores, esperemos, o estar más conscientes de lo que estamos haciendo. Pues sí, nada más también que conservemos por las ganas de saber, ¿no? De enterarnos, de descubrir, ¿no? Y no de asumir que las cosas son como queremos que sean, ¿no? Yo creo que también es como el principal peligro
Pero bueno, eso ya porque ya estoy ruco, ya soy como el señor de la máquina del tiempo, que ya no le agarra la onda a la chaviza. Pero bueno, para la chaviza, sí, o sea, que para la chaviza, ¿tú qué le dirías a la chaviza? Que, ¿no? O sea, que se va a encontrar en eso, o sea, ¿no? Que vaya a los archivos, que busque, que consulte, ¿qué? ¿Por qué o qué? ¿Cómo? Porque la historia hay que criticarla. O sea, la historia... Uno podría pensar que la historia es chisme. Ah, sí, a mí me platicó que pasó tal cosa. O sea, sí, sale. Ya te sabes el chisme. ¿Y qué vas a hacer con el chisme, no? O sea, hay que ser críticos, hay que ver qué estamos repitiendo, qué está mal, qué estuvo mal. O sea, también para eso nos debe servir, no nada más para tener, ay, el dato curioso, padrísimo, sí, muy bien, vas a poder platicar horas con alguien. Pero eso qué, ¿no? También hay que criticar, hay que decir, esto no estuvo bien, o qué onda. Entonces, también para eso es también la historia, para verla, analizarla, criticar, decir que estuvo bien, que estuvo mal. Para saber de la vida, criticar la vida, digamos. También, por supuesto. Bueno, pues ya nos vamos, ya estoy cansado. Ay, sí, pero bueno, pues ya finalmente, Tania, voy a hacer un recordatorio para esta encuentro que vas a tener con la banda, que lo encuentren en la página Lina Yucatán. ¿No? Así es, YouTube, chicos, a las 5 de la tarde, el 19 de octubre, es el próximo miércoles. La ponencia va a durar alrededor de 1 hora, 2 horas, si se ponen buenas las preguntas. Entran a YouTube, ponen INA Yucatán, es el canal del INA Yucatán, es el Seminario de Reformas Borbónicas, y pues ahí me van a poder ver, van a poder aprender un poquito, y si quieren preguntar algo, también con mucho gusto voy a estar para ustedes. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Pues muy bien, gracias Tania, gracias por estar aquí con Liga Revueltas. Y pues algunas palabras, algo que no se haya preguntado, algún saludo que quieras mandar. Bueno, a tus cuates de trabajo, por ejemplo. Pues los saludo a todos si es que alguien está viendo esta transmisión. Saludo también a mis amigos que también son tus amigos que pudieran estarme viendo. Los saludo a todos, los invito. Gracias, Rodrigo, y pues sería todo. Sería todo, muy bien. Pues gracias Tania Monroy por estar aquí con nosotros en Liga Revueltas y en Casa Bestia, y pues nos vemos en la próxima a ver quién quiere venir, porque ya luego ya no hay que venir a este programa. Nada, cierto, no, pero Tania está acá, gracias Tania, y ya se quiso venir, chingón.